Hoy les voy a explicar un poco de toda la historia del fenómeno de las anime profile pictures o fotos de perfiles de anime, porque la verdad nunca he escuchado a nadie hablar de este tema. Creo que hay mucha historia detrás de todo este fenómeno cultural de gente poniéndose fotos de personajes kawaii, cute, japoneses de foto de perfil. No es que tenga fuentes, al final la misma fuente voy a ser yo, porque yo soy, desafortunadamente soy más viejo que la internet, nací antes que la internet, y como que he visto toda la evolución de las redes sociales, la informática y esto. Entonces creo que tengo una perspectiva de primera mano de cómo nació toda esta cultura y por qué se fue creando. Y ya de mayor uno lo puede entender mejor. Porque ahorita es como muy extraño, como que la gente no piensa de que la gente es tan rara de ponerse fotos de perfiles de personajes ficticios a día de hoy. Cuando cualquiera se puede tomar una foto y simplemente ponérsela. Y como que hay este requerimiento de las redes sociales de que tenemos que mostrarnos como nuestras personas reales si nos queremos tomar en serio. Entonces empezamos por el principio. Cuando el Internet nació, nació una nueva forma de conectarnos. Y esa nueva forma de conectarnos, pues no existían como estas reglas escritas de quién teníamos que ser en esa nueva red. También me gustaría decirles que cuando nació, que los celulares llegaron como 10 años después de la invención del Internet. Lograr hacerse una selfie era muy difícil antiguamente porque tenías que tomarte una foto, tenías que escanearla, tenías que enviártela a ti mismo por correo y solo así tenías como el archivo. Lo que ha pasado toda la historia es que muchas de esas fotos pesan mucho y era como difícil como coger esa foto y ponérsela a uno como imagen de perfil. Entonces existía como mucho anonimato en el internet porque no habían formas de representarnos a nosotros mismos. El lugar donde se representaba a la gente era en foros, porque Facebook también llegó muy tarde en la era del internet. Facebook creo que fue el gran fenómeno que cambió sobre todo cómo nos representábamos en este mundo virtual. Era muy difícil tomarnos fotos y ponernos nosotros mismos como foto de perfil, pero lo que sí había era un montón de imágenes de personajes japoneses o personajes de ficción en la red. ¿Por qué? Cuando llegó el internet pues estaba todo este fenómeno del anime de los noventas, de estas caricaturas que llegaban de Oriente y que nadie sabía muy bien cómo terminaban o cómo avanzaban, y que había como mucha intención de la gente de consumir el contenido, consumir mucho más contenido. Fue como abrir una puerta a un mundo totalmente nuevo, que era el entretenimiento de Japón, que ya habían desarrollado por más de 40 años en ese momento. Y cuando eso pasó, el internet se inundó de páginas ilegales, como casi todo lo del internet primigenio era ilegal, de un montón de mangas, animes, cosas remasterizadas que uno podía descargarse o verse ahí. El internet se fue llenando de estas cosas que, supongamos, Yu-Gi-Oh! Que Japón siempre iba más adelantado que las otras personas y que ya había mucho manga pues hecho y que se podía escanear y poner en el internet. Pues la gente fue poniendo todo eso, entonces ya había como muchas imágenes. Ya el internet se estaba poblando de mucho material japonés ilegal en las redes sociales porque no había otra forma de consumirlo. Las editoriales no se estaban preocupando en traer este tipo de material porque no creían que existiera un gran mercado y solo era como una cosa que les interesaba a los niños. Los adultos pues ya tenían otros gustos en ese momento. Entonces cuando teníamos todas estas imágenes de personajes de ficción japoneses y uno entraba a un foro y uno podía tener como la opción de representarse a uno mismo con algún tipo de avatar. Pues había gente que hacía un dibujo, se ponía un tatuaje, hacía como cosas simples. O mucha más gente pues se ponía un personaje de ficción que encontraba por ahí. Y muchas veces eran japoneses, porque eran los más prominentes por la cantidad de ilegalidad que se estaba produciendo a partir de este medio de gente que quería consumirlo o quería adelantarse a ver capítulos antes de que llegaran a su idioma, a sus televisoras. Digamos que así empezó como a nacer este culto de ponerse como avatares de anime en los foros de internet, sobre todo, recuerdo. Y también aquí se suma otro fenómeno,
y es el fenómeno del best boy o y best girl. Es como, es diferente a esta idea de la waifu, es tan prominente a día de hoy, porque no es que uno necesita, porque con el best boy y best girl uno no necesita tener un interés romántico con ese personaje. Simplemente tiene que ser un personaje que tú sientas un tipo de relación, que te represente, que te guste mucho y que genere una conexión contigo a tal punto de que tiene identificaciones contigo o te guste tanto verlo que no te moleste que sea tu foto de perfil y que cada vez que tú entres a tu red, pues verlo a él como que te alegra el día. Es como, es un sentimiento de que te gusta mucho una pintura y que quieres continuar viéndola más allá de los patrones que ves en televisión. Entonces tenemos estos dos fenómenos. Una incapacidad total de podernos avatares en redes sociales porque las fotos pesaban mucho, era muy difícil de tomárselas y había un miedo palpante de mostrarte a ti mismo real, a tu yo real en estas redes virtuales. Y tenemos este otro fenómeno de internet poblándose un montón de material de chicos y chicas japonesas que lucían muy bien, que a veces uno reconocía y tenía características que uno pues se podía asemejar a ellos, que sentía que uno lo representaba. Y claro, ahí ya uno ya genera conexión y se empezó a usar mucho avatares de anime para los foros de la red. Y reitero, muchos de los internautas de los primeros años de internet pues eran sobre todo gente joven, gente que no le tenía miedo a entrar a estas nuevas tecnologías, que estaba buscando música porque no tenía dinero, que estaba buscando material que no podía comprar y que se estaba metiendo gratuitamente en el internet. Y es interesante ver cómo este fenómeno pues sobre todo se le aplica a las personas que ven anime, a esta idea del otaku y como otra de las grandes fuentes de entretenimiento del mundo, que es el cine y son las películas, como que no tienen esta idea de poner un personaje de una película como El Señor de los Anillos, ponerte a Frodo como tu foto de perfil. No estoy diciendo que no pase, sino que es menos usual, es menos reconocido que las personas hagan eso. Y creo yo que muchas veces es porque cuando uno ve películas y ve a estos actores y les ve la cara, uno sabe, uno identifica que son personas reales, que son actores. En cambio con el anime solo tiene a ese personaje y ese personaje no va a como a variar su rol dentro de diferentes películas o series de entretenimiento. No, ese personaje solo existe en su propia obra. Muchas veces con las películas los actores hacen muchos roles y como que ese personaje que te gusta tanto de un actor pues se termina pareciendo ya sea por la misma apariencia del actor a otro personaje de otra película y como que da esta sensación de confusión, como cuando las cosas son muy reales, como es el cine, que pues todo se basa en la realidad, hay como una distanciación más entre el espectador y la persona de querer identificarse. Uno se puede identificar con el personaje de ficción, más no se identifica tanto con el actor, por tanto es como más difícil crear como esta relación de querer usarlo como foto de perfil. Y como que así empezaron a hacer todo, se fue popularizando. Yo recuerdo que al principio las redes sociales seguía siendo difícil, pues tener fotos de buena calidad. Pues no existían los filtros, las cámaras eran de muy pobre calidad en los celulares y seguía siendo aún más fácil pues usar personajes de ficción para representarse a uno mismo. Claro, cuando uno es niño, pues es muy común para los niños mostrar como esa infantilización de sus cosas. Entonces, cuando yo creé mi primera red social, yo recuerdo que había puesto como Itachi, como mi foto de perfil. Y igual tenía mi nombre, pero era como uno de mis personajes favoritos de ese momento. Y era divertido porque también muchos de los adultos que uno tenía en relación tenían fotos reales y uno quería como siempre niño distanciarse del mundo adulto, entonces ponía estos fotos de perfiles de personajes que uno, pues como digo, sentía una relación con ellos, sentía que eran como modelos de personajes que uno quería ser o tenían aspectos que a ti te gustaran mucho. También cuando uno es niño y no tiene acceso como a dinero para poder comprar la ropa que le gusta, a tenerse el estilo de caballo que uno quiere, como que lograr tener todos estos aspectos para generar tu propia identificación como persona.
usar personajes ficticios pues, solía ser una mejor forma de representarte muchas veces. Yo sé que suena raro a día de hoy, que como que vemos las redes sociales ahorita con mucha seriedad. Si lo pensamos todo desde la mente de personas más pequeñas, como que cobra mucho más sentido todo este fenómeno de las fotos de perfiles de anime. E incluso ahorita se puede interpretar más a personajes de manga, a caricaturas, a superhéroes. A día de hoy que yo uso tanto Discord y veo como las fotos de las personas de ahí, muchas veces uno ve como VTubers, porque las VTubers empezaron a hacer como este nuevo, ya no es cuál es tu personaje favorito, sino cuál es tu Oshi favorita. Entonces como que es un fenómeno que sigue evolucionando, sigue avanzando y que aunque uno ya sea mayor, pues el sentimiento dependiendo de dónde te muevas, de quererte representar con un personaje que te gusta mucho ver, porque simplemente el hecho de verlo te trae alegría. Es muy sencillo de simplemente ponerlos en tus fotos de perfil porque no hay razón para juzgarte por poner este tipo de cosas. Al día de hoy como que se juzga mucho a la gente por poner a Eren como su foto de perfil, como que es un personaje. Pues, yo sé que es algo polémico por este papel de villano, pero cuando yo era joven, pues la gente le ponía Light Yagami. Y tampoco era que fuesen muy diferentes uno de los otros de este papel de personas inteligentes villanescas. Un villano ficticio no tiene este paralelismo que le damos muchas veces a personajes de la vida real. Si uno piensa en verdaderos villanos del mundo real, como las personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial, personajes que han cometido masacres o simplemente asesinos, como que la gente no, cuando la gente ve fotos de perfiles de ellos, uno ya sí siente un verdadero terror por las personas que están detrás de esos perfiles. Con los personajes ficticios uno entiende que es entretenimiento, uno puede hacer mal la distinción de simplemente pues te gustará mucho esta historia, te gustará mucho el viaje de este villano héroe y te la pones ahí, digamos que hay una mayor distancia. Yo entiendo que las personas quisiera que la virtualidad fuese tan seria como la realidad. Por muy profesional que ahorita sea todas las cosas, las redes sociales más grandes pues son también las redes sociales con mayores memes de todos. Y al final como que todo depende mucho de su contexto y que poner fotos de perfiles de personajes, aunque yo ya no lo hago porque tampoco me interesa y no siento como este apego tanto con estos personajes ficticios a día de hoy, sino intento ya concentrarme más como en mi vida adulta. Yo creo que es una madurez que todo el mundo pues llega a tener, llega a sentir y está muy bien como que tener esa faceta, es como vivir la inocencia del mundo antes de que las responsabilidades de la vida te lleguen a ti. Y yo al menos no intento juzgar a nadie porque tengan personajes ficticios como su foto de perfil. Porque muchas veces yo entiendo que los contextos donde uno se mueve, Twitter, Facebook o redes sociales, Discord, pues no son estos, no son LinkedIn, no son Instagram, donde uno intenta ya mostrar como un perfil de uno para que las personas se mantengan en contacto contigo, un espejo más profesional de tu vida laboral. Si tuviera que concluir cosas sería que entiendo que se siente infantil, que al hablar por internet y ver un avatar de otra persona es fácil como exigirle que cuando tú debates ideas o hablas de cosas más serias, pues que muestren la cara, que se sienta más como realidad. Cuando hablamos de temas tan serios que afectan la realidad o la sociedad en que vivimos, pues exigimos esta misma seriedad en las cosas con los temas que hablamos. También está bien que si no eres una persona que te guste debatir todo este tipo de circunstancias, sino simplemente estás en redes sociales para hablar con tus amigos, entretenerte, para simplemente mantenerte en la conversación y usas este tipo de imágenes, pues que la gente no los juzgue tan fuerte, que entendamos que juzgar a las personas por su foto de perfil, ya sea de cualquier cosa que tengan, sea de un personaje ficticio, es un poco como juzgar a alguien por su signo zodiacal. Es simplemente mundano, aburrido y estúpido. Y que simplemente cuando intentamos escuchar a las personas, más allá de que muestran en sus perfiles, veremos a la gente como gente y no como simplemente avatares en una red social de millones de miles de personas.